Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad. Muy bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo, con mucho gusto, los saluda Federico Giurkovic. Hoy ponemos la mira en la geopolítica del terrorismo en Europa con el analista internacional Damián Jakubowicz. En Telescopio enfocamos el tema del día. Este miércoles 21, la organización terrorista Daesh hizo explotar la mezquita Al-Nuri, en el oeste de la ciudad de Mosul, en el norte de Irak. Lo hizo al retirarse de esa zona ante el avance del ejército iraquí y las fuerzas internacionales que combaten contra el grupo en ese país. Desde esa mezquita, Abu al-Baghdadi, el líder yihadista, proclamó el 29 de junio de 2014 la formación del califato Estado Islámico. Este abarcaba también parte de Siria y llegó a gobernar a 10 millones de personas y controlar grandes recursos naturales como el petróleo. A 3 años de aquel día, su influencia en territorio sirio e iraquí es cada vez más acotada. El asesinato aún no confirmado de al-Baghdadi por parte del ejército ruso en Siria plantea la interrogante sobre si la derrota de Daesh es posible. A pesar de esta debilidad, la organización sigue demostrando capacidad para organizar atentados en Londres, París o Bruselas. Golpea en conciertos, espacios abiertos o estaciones de trenes, potenciando la sensación de inseguridad en el continente europeo. ¿Por qué Europa es el principal blanco de ataque de los yihadistas? Es una de las respuestas que vamos a buscar hoy con Damián Jakubowicz, licenciado en Geopolítica. Con nosotros, la voz del experto. Bienvenido, Damián, a Telescopio. Un gusto poder contar con tu análisis una vez más. ¿Qué tal, Federico? El gusto es mío y el agradecimiento por el interés. Antes de meternos de lleno en el tema, Damián, si te parece, quería tu opinión sobre lo siguiente. La muerte de Osama Bin Laden demostró que no era el fin del yihadismo. ¿Qué pasaría con Daesh, el sucesor de Al-Qaeda, en cuanto a liderar los grupos de terrorismo islámico, si se confirma la muerte de al-Baghdadi? Yo creo que si de confirmarse la muerte de al-Baghdadi, lo primero que pasaría sería que habría una ruptura muy importante, porque acá el que se llevaría los laureles sería Rusia, como antes se la llevó Obama con la muerte de Bin Laden. Sería un poroto muy importante que se estaría anotando la Rusia de Putin frente a la comunidad internacional en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo. Eso como primer punto. Después, saber si la muerte de al-Baghdadi puede tener o no impacto en lo que es la organización Daesh. Hay como dos teorías. La primera, que dice que como el tipo de organización y el tipo de religión donde el personalismo es muy importante, cada una de estas muertes afectan seriamente la organización porque el liderazgo es muy personalista. Esa sería una primera teoría. La segunda teoría es justamente la que reza exactamente lo contrario, lo que los militares en la jerga lo llaman cortar el pasto, porque vos cortás el pasto y enseguida crece de nuevo, donde los grupos justamente no son tan dependientes, y que estas organizaciones apenas cae una cabeza, es como la hidra esa legendaria, vuelve a crecer una. Particularmente yo estaría más cercano a pensar de que no debería tener mucho impacto, por ahí sí al comienzo, pero a la larga no debería tener una influencia muy grande, salvo el impacto comunicacional. Bien, ¿y cuál es la situación de Daesh en este momento, si nos podés ayudar a entenderla? El gobierno de Irak dice que la destrucción de la mezquita de Mosul es la admisión de su derrota. Lo que sí es real es que Daesh, sí, lo que uno sí puede tener en cuenta es que Daesh viene retrocediendo en casi todos los territorios, salvo en Yemen. Yemen es el único territorio en donde Daesh no muestra signos, digamos, de debilitamiento o flaqueza, pero sí es real que en Siria y en Irak Daesh viene siendo debilitado, y esto después lo charlaremos, tiene una consecuencia muy importante para Europa. Bien, a pesar de este retroceso, Damián, antes de meternos de lleno en el tema, el grupo tiene una impresionante penetración digital, que algunos llegan a definirla como un califato digital. ¿Qué pensás tú?
Yo pienso que es muy cierto lo que mencionaba. Yo creo que una de las grandes diferencias que ha tenido Al-Qaeda con el ISIS o Daesh, como se quiera llamarlo, es la increíble y maquiavélica comunicación que maneja la organización. Eso tiene un impacto en varios sentidos. Primero, tiene impacto sobre el marketing del terror que ejercen, pero para que la gente tenga noción el nivel de marketing digital o de marketing comunicacional que maneja Daesh, todos los representantes o las altas cabezas, digamos, de Daesh responden y saben que discursivamente tienen que estar alineados con un gerente de comunicación que tienen. Todas las grandes cadenas de televisión, cuando necesitan pedir una entrevista a Daesh, tienen que pasar por este gerente de marketing comunicacional que tiene Daesh. Y esto también lo charlaremos más adelante cuando hablaremos de Europa. Esto también, lo que decíamos antes, el retroceso en Irak y Siria y el increíble marketing comunicacional del terror que maneja Daesh también está teniendo impacto hoy en día en la sociedad europea. Digamos que vino a cambiar los paradigmas de las guerras tradicionales. Totalmente. Primero, si hablamos de terrorismo, lo primero que me gustaría decir es que, digamos que hay un paradigma, que esto es muy importante que la gente lo entienda, hay un paradigma que la humanidad tiene que romper si es que pretende evolucionar de verdad y no solamente en el plano tecnológico, sino también en el plano humano. Y si quiere realmente solucionar este tipo de conflicto, nosotros como humanidad tenemos que lograr que la guerra, la seguridad y el negocio de las armas deje de ser el negocio más rentable del planeta. Mientras este paradigma continúe vigente, la espiral de violencia no tendrá fin, y esta es realmente la piedra angular del tema. Lo que el terrorismo ha roto en los paradigmas de la guerra que se vienen dando es el siguiente. La crisis de los misiles en Cuba en los años 60 trajo un cambio justamente de paradigma en cuanto a la geopolítica de la guerra, porque se empieza a dar la proliferación de las armas nucleares entre los estados se arman tanto, las potencias, Rusia, China, Francia, Estados Unidos, Israel, etcétera, Pakistán, India, se arman tanto que no se pueden enfrentar entre sí sin poner en riesgo el estallido del planeta. Debido a esto, existen de ahí en más la multiplicación de distintos tipos de guerra, o bien las guerras entre estados miniaturas, en donde países pequeños militarmente se enfrentan entre sí y son digitados por las potencias de fondo, sin salirse de los territorios, que es el caso de Siria, Irak, Yemen, en donde se produce un enfrentamiento entre estados, ¿sí?, pero en realidad son las potencias las que están digitando del fondo, o bien las potencias se miden con países militarmente muy inferiores, el caso del Reino Unido con Argentina, Estados Unidos con Irak, Israel con Palestina, las llamadas, y después están lo que se llaman las guerras asimétricas, que es el motivo de esta charla, que es cuando los estados se miden con organizaciones terroristas. Algunos analistas, la guerra contra el ISIS, la llaman guerra asimétrica o guerra híbrida, es decir, es una mitad, un estado lleva, de alguna manera, mitad está llevando una guerra contra una organización terrorista, pero esta organización terrorista en algunos lugares del planeta controla porciones del territorio y en algunos lados actúa oficiosamente como Estado. Entonces se da un sistema de lo que se llama guerras híbridas. ¿Y por qué Europa es el blanco predilecto de Daesh, Damián? Primero, lo que hay que entender es que Europa, y esto es muy importante, por esto que venimos diciendo, Europa se tiene que acostumbrar, lamentablemente, con todo el dolor del mundo, y deberá seguir acostumbrado, todo parece indicar, a este tipo de atentados, fruto de estas guerras asimétricas en las cuales se ve envuelta. Y ya había numerosos expertos que habían anticipado que la pseudo victoria en Siria, en Irak, podía provocar una especie de sacudón en el hormiguero de los terroristas. ¿Por qué? Porque antes, sí, hace 1 o 2 años, cuando ISIS venía avanzando territorialmente, lo que se hacía era que se les solicitaba a los combatientes europeos,
¿sí? Hacer la yihad, o sea, la yihad, la lucha contra el infiel, hacerla en terreno de Medio Oriente. Pero ahora, con los retrocesos que se dan en Irak o Siria, los comunicados de Daesh son que justamente ya la gente no venga tanto a los territorios de Medio Oriente, sino que busquen provocar la yihad en el propio territorio del cual son orígenes. Entonces ahora se está dando, y ya numerosos analistas habían avisado, ojo, cuando Europa y Occidente y las potencias Rusia y China pongan un pie sobre Siria e Irak, porque se va a producir un retorno, ¿sí? O una no salida de los combatientes, y va a empezar a haber muchas acciones propias dentro de Europa. ¿Y por qué algunos se preguntan sobre el Reino Unido en particular, que viene siendo golpeado muchísimo? Es difícil decir cuál es la verdadera razón. Algunas dicen que se acercan el tema de las elecciones que hubo recientemente, pero la mayoría de los expertos, y yo coincido más en esto, dice que se trata más bien de una coyuntura logística que está favoreciendo al ISIS en ese país, un país que está muy sacudido últimamente, una sociedad musulmana que no encuentra su lugar. ¿Y esto mismo explicaría por qué no Estados Unidos? Digamos que en Estados Unidos, recordemos, han sucedido tipo de ataques terroristas. Estados Unidos es un objetivo que el ISIS tiene entre cejas, pero es verdad que a nivel logístico, ¿sí?, para el ISIS por ahora le es mucho más fácil ingresar, ¿sí?, y poder desarrollarse dentro de Europa. Pero esto es así, uno tiene que hablar entre comillas, porque mañana explota una bomba en Estados Unidos y uno tiene que borrar todo lo que viene de decir. Sin duda, Damián. ¿Por qué se dificulta tanto la prevención? Te pregunto. Más allá de eso, a veces vemos cierta ineficacia, porque en los últimos hechos había algunas advertencias sobre las personas que terminaron siendo abatidas por llevar o intentar llevar adelante atentados terroristas, y sin embargo el Estado, la seguridad, no pudo contenerlos. Ahora, más allá de esa ineficacia aparente, ¿cuál es el verdadero quid de por qué es tan difícil prevenir? Hay como varios temas. Primero, la ineficacia que vos nombrás y que es real de alguna manera, también hay que tomarla, como se dice, entre pinzas, porque es verdad que de alguna manera en Francia, por ejemplo, se han removido un montón de atentados que se estaban por cometer. Entonces, sí, de alguna manera los servicios de inteligencia en Europa funcionan y de vez en cuando pueden desactivar algunos posibles atentados. Eso por un lado. Segunda pregunta que vos hacés es ¿por qué una persona que está fichada por los servicios finalmente termina cometiendo el atentado? Primero, porque hay muchos más sospechosos que agentes secretos de inteligencia para poderlos seguir. Esto es una cosa que se viene discutiendo en Europa. Segundo, porque hay gente que es sospechosa, porque por ahí uno ve que se está radicalizando, porque uno ve que se interesa por ahí los agentes de seguridad, de inteligencia, ven que por ahí a través de los intercambios que tienen con los grandes servidores y con los grandes monstruos de Internet, Google, Yahoo, ven que la persona se interesa en todo lo que es ISIS y Daesh, se ve que tiene antecedentes, pero eso no da la pauta para poder arrestarlo. Entonces también pasa que se filtran entre las redes de inteligencia bastantes de estos casos, pero lo que sobre todo está dificultando la prevención son que la mayoría de los atentados, y esto es muy importante, lo cometen dos tipos de terroristas. Está lo que se llama las células durmientes. Las células durmientes quiere decir la persona que hace una vida normal, que va al jardín, que tiene sus hijos, que hace toda una vida aparentemente normal, ¿sí? Y que de repente de un día al otro tiene un llamado del Estado Islámico o de cualquier organización terrorista y le dicen, bueno, este es tu día, te tenés que activar, ¡pum! Entonces es muy difícil poder prevenir este tipo de atentados. Después, dentro de las células durmientes, y
y dentro de otro tipo de terrorista es el que viene de afuera para cometer el atentado, pero eso es mucho más difícil, el ingreso al país. Ahí sí los filtros funcionan bien, pero, y esto es muy muy importante, este último fenómeno, que es el que se viene dando y que es el aún más difícil de prevenir, es lo que se llama la radicalización furtiva o lo que es la radicalización inmediata. Es la persona, ¿sí?, que de repente un día, sin haber profesado el Islam sistemáticamente, de repente un día, por un malestar social muy grande que padece Occidente, por una dificultad muy grande que tiene la sociedad musulmana o algunos musulmanes de poder sentirse parte de un proyecto nacional occidental, hay un malestar tan grande que esa persona un día decide cometer un acto, ¿sí?, y entonces se radicaliza. Cuando decimos se radicaliza, quiere decir se hace miembro de ISIS en cuestión de 1 o 2 días, o a veces se hace por una cuestión también narcisista que vivimos en esta época, en donde la gente necesita su minuto de gloria, ¿sí?, aunque sea a costa de la muerte, por salir en todos los medios y en internet. Pero todo esto hace que lo que en realidad, y lo que se está descubriendo, es que muchos de los actos de los terroristas que cometen actos de terrorismo, una gran mayoría, por ejemplo, no era gente que asiduamente frecuentaba las mezquitas o que mostraba tener una trayectoria dentro del Islam muy grande. Esas son radicalizaciones furtivas, entonces es muy difícil poder prevenir este tipo de actos. Por ejemplo, en el último atentado en Manchester, sí, que se comete en Londres, el terrorista tenía 22 años y había nacido en Manchester. Y esto es muy importante porque pone en jaque un poquito lo que pregonan los ultranacionalistas de que controlando las fronteras y saliéndose, por ejemplo, el Reino Unido de Europa o Francia, como pregonaba el ultranacionalismo de Le Pen, podía controlar mejor sus fronteras y poder prevenir de mayor manera el terrorismo. No, porque tienen las células, los terroristas ya están adentro, entonces es muy difícil el tipo de prevención. Bien, me acuerdo también de los vetos migratorios de Trump que van en la misma línea que tú estás contando. Damián, nos quedan apenas unos minutitos. Me gustaría cerrar preguntándote por qué crees tú y otros analistas que irá en aumento este tipo de fenómenos. Bien, acá lo que veníamos diciendo es justamente por eso, Seguro. Porque además de todo esto, la penetración comunicacional de Daesh es extraordinaria, está bien pensada, va para justamente y está hecha para eso, para ir pescando esa gente que está a la deriva en la vida y que busca una causa, que busca un lugar en el ajedrez del mundo, que busca una familia, que busca una organización. Está muy bien pensado todo este tablero para ir a la pesca de esta gente, y apenas Daesh, porque lo que uno se está dando cuenta es que Daesh maneja tan bien comunicacionalmente y tan maquiavélicamente que es muy fácil, porque es muy fácil encontrar gente que busca algo, que busca un lugar en una organización y que busca un minuto de gloria. Mientras haya ese tipo de pescaditos, digamos, en este mar tenebroso, es muy fácil que Daesh consiga soldados que después lo hagan en nombre del Estado Islámico. Hay una cosa que quiero decir y que es muy importante y es respecto a por qué tanto en Europa. Y es algo de que hay que tener cuidado con el relato mediático de Occidente, porque puede engañar, porque uno podría creer que Europa es el blanco preferido, ¿sí?, de Daesh, y la realidad nos muestra que no, de que en realidad Europa es el blanco más mediatizado, porque en los últimos 15 años hay unas estadísticas que salieron muy interesantes en algunos diarios de Francia, que en los últimos 15 años se han cometido 7 veces más de atentados y 9 veces más de muertes. Se pasó de 2.000 atentados a 14.000 atentados y de 4.000 muertos a 37.000 en lo que va más o menos de el 2001 hasta el 2016. Pero, pese a lo que se piensa, este aumento no concierne ni los Estados Unidos ni Europa. Los que pagan los platos rotos de este aumento del terrorismo fueron Irak, Pakistán, Afganistán, Nigeria y Siria, que entre ellos
representan casi el 60% de los atentados cometidos desde principios del siglo XXI. La mayor parte de estos ataques, es importante que la gente sepa, que tuvieron como objetivos no a occidentales, sino a poblaciones musulmanas, chiitas y sunitas. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado con lo que es el relato mediático occidental. Damián Jakubowicz, licenciado en Geopolítica, muchas gracias por esta mirada, por ayudarnos a entender un fenómeno tan complejo de nuestros tiempos. Nos encontramos en la próxima. Un fuerte abrazo y un gran saludo a toda la audiencia. Hasta aquí Telescopio. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.